Bienvenido a nuestro canal. Vamos a orar. En nuestros videos estudiamos la Biblia capítulo a capítulo. En la primera parte del video tenemos el audio del capítulo que estamos estudiando y en la segunda parte hacemos un pequeño estudio del capítulo. Esperamos que aprendan con nosotros y que sigan creciendo en la palabra. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma, y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a explorar el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas 6. En este capítulo, Pablo nos enseña cómo vivir una vida en el Espíritu Santo y cómo podemos mostrar amor y bondad a los demás. Primero, Pablo nos recuerda en los versículos 1 al 5 que debemos ayudarnos unos a otros en la vida cristiana. Cuando uno de nosotros tropieza, debemos restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado de no caer nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe examinar sus propias acciones y no compararse con los demás. En otras palabras, debemos llevar nuestras propias cargas, pero también estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de dificultad. Pablo instruye a los espirituales, aquellos que están viviendo de acuerdo al Espíritu Santo, a restaurar suavemente a aquellos que han caído en pecado. Es importante notar que Pablo nos advierte que debemos hacer esto con cuidado, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto significa que debemos abordar estas situaciones con humildad y autoexamen, reconociendo que todos somos vulnerables al pecado. Los versículos 2 y 5 pueden parecer contradictorios a primera vista. En el versículo 2, Pablo nos dice que debemos llevar las cargas de los demás, mientras que en el versículo 5 dice que cada uno debe llevar su propia carga. Sin embargo, estas dos instrucciones no son contradictorias sino complementarias. Cuando Pablo habla de cargas en el versículo 2, se refiere a las cargas pesadas que son demasiado grandes para una persona llevar por sí misma. Por ejemplo, la tristeza, la enfermedad, la tragedia. Como cristianos, estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos y hermanas en la fe en tiempos de dificultad y crisis. Sin embargo, la propia carga en el versículo 5 se refiere a la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene en nuestra caminata con Dios. Cada uno de nosotros debe dar cuenta de sí mismo a Dios, y nadie puede hacer eso por nosotros. Luego, en los versículos 6 al 10, Pablo habla sobre la siembra y la cosecha en la vida espiritual. Dice que aquellos que siembran para satisfacer sus propios deseos carnales cosecharán destrucción,
Pero aquellos que siembran para agradar al Espíritu, cosechará vida eterna. Aquí, Pablo nos anima a hacer el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en la fe. En otras palabras, debemos buscar oportunidades para hacer el bien y no desanimarnos. En esta parte, Pablo introduce el concepto de la siembra y la cosecha en la vida espiritual. Lo que sembremos en esta vida determinará lo que cosecharemos en la vida eterna. Si sembramos para complacer a nuestra naturaleza pecaminosa, cosecharemos destrucción. Pero si sembramos para complacer al Espíritu, de Espíritu cosecharemos vida eterna. Pablo usa esta analogía para instarnos a no cansarnos de hacer el bien, porque al debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Finalmente, en los versículos 11 al 18, Pablo cierra su carta hablando de la cruz de Cristo. La cruz es nuestra única gloria. En la cruz, el mundo ha sido crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Pablo concluye su carta deseando la paz y la misericordia de Dios a todos los que siguen esta regla, que son al creer en Jesús, una nueva creación de Dios. En resumen, Gálatas 6 nos desafía a vivir una vida llena del Espíritu, ayudándonos unos a otros, haciendo el bien a todos y glorificando en la cruz de Cristo. Oremos para cerrar el estudio de esta carta de Pablo a los Gálatas. Querido Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti en humildad y gratitud, agradecidos por tu palabra que nos guía y nos instruye. Te damos gracias por la sabiduría encontrada en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Señor, te pedimos que nos ayudes a aplicar las enseñanzas del capítulo 6 en nuestras vidas. Ayúdanos a soportar las cargas de los demás y cumplir así la ley de Cristo. Danos un espíritu de humildad y autoexamen mientras buscamos restaurar a nuestros hermanos y hermanas que han caído en pecado. Ayúdanos, Padre, a tomar en serio la responsabilidad personal de vivir una vida que agrade a tu Espíritu. Que nuestras acciones reflejen tu amor y bondad en todo momento. Conscientes de la ley de la siembra y la cosecha, deseamos sembrar para tu gloria, para complacer a tu Espíritu. Nos comprometemos a no cansarnos de hacer el bien, sabiendo que a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Proporciona la fortaleza, la perseverancia y la fe necesaria para seguir tu camino, incluso cuando enfrentamos adversidades. Y finalmente, Padre, danos la gracia de compartir todo lo bueno que recibimos de ti con aquellos que nos enseñan tu palabra. Que no seamos egoístas en nuestras bendiciones, sino que estemos dispuestos a compartir generosamente. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén. Gracias por ver nuestro video. No se olviden de suscribirse y darnos un like. Esto nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más gente en Internet. Si les gustó el video, por favor recomiéndanos. Comparta el enlace con alguien más. Que el favor de Dios esté siempre con ustedes.